Hola, buenos días. Hoy sábado día 13. Hoy día recordemos del acto de las otras políticas que vamos a hablar en unos momentos. Y hoy recordemos que a la noche habrá conversaciones con el equipo Zulu que ya estamos preparando. Anoche tuvimos un programa de filosofía, vamos, entre comillas, a intentar seguir explicando cosas, aunque intentando juntarlas con historias de cada día que vemos y que podemos explicar, porque al final una sensación que uno cada vez tiene más grande en este país, que estamos asistiendo, contrariamente a aquel libro de Manuel Castells de la Sociedad de la Información, en España asistimos a la España de la desinformación. La sensación cada vez más grande cuando hablamos con gente, vamos a decir la palabra normal, ¿eh? Es decir, no entiendan la gente que hay gente subnormal y gente normal, que efectivamente la hay, pero estamos hablando de gente de la calle, de gente que no se mueve en ambientes políticos, etcétera, etcétera, o en ambientes que les puede interesar la política. Es que la gente está muy desinformada. La gente sabe muy pocas cosas y se queda con las soflamas, se queda con los vítores, se queda con las frases hechas, se queda con esos mensajes que se incrustan en mucha gente y no van más allá, pero no por un fallo de estas personas que seguramente cuando les explicas o escuchan ciertas historias se sorprenden y dicen, ah, no sabía nada, sino porque realmente, y aquí insistimos en uno de los grandes fallos de la sociedad actual, si hiciera otro libro Castells llamado La España de Desinformación debería explicarlo, es que las informaciones son sesgadas y las informaciones no llegan. Fallo claro de los medios de información que confirman esa frase nuestra, que son medios totalmente prostituidos para decir lo que les interesa y no decir, en muchas ocasiones, las cosas que pasan. Nosotros desde este canal siempre hemos dicho lo mismo e insistimos, nosotros aquí no vamos a intentar convencer a nadie, por Dios, más faltaría. Oiga, cada uno es mayor de edad, aquí saben que nos escucha muy poca gente joven, cada uno es mayor de edad y cada uno puede decir lo que quiera, pero creemos que es básico y importante que la gente tenga suficiente información para decidir lo que finalmente decida por su propia decisión, no por lo que les digan, porque en este momento la sensación en este país es que los mensajes van muy dirigidos de una manera clara y cuando uno no dice lo que piensas, pues oiga, de golpe eres de ultraderecha. Nosotros tenemos la suerte que nos han dicho somos ultraderecha y que somos ultraizquierda y somos independentistas, debemos ser una cosa rara. Supongo es la ventaja de decir lo que, perdón la vulgaridad, nos sale los cojones, pero la realidad es esa. Es decir, los clichés, los topicazos, es lo que funciona en este país donde a veces pensar parece que no es un deporte nacional. Y uno cuando intenta reducir al átomo, que es lo que nos gusta a nosotros, reducir a la mínima expresión las cosas para ver dónde llegan, porque cuando uno hace análisis, lo más importante muchas veces es escuchar todo, meterlo en una olla y, o en una batidora si quieren, y reducirlo al máximo para que salga la esencia de por qué las cosas son así o dejan de ser así. Y al final, la clave de todo esto es que la gente tenga la información y que luego ellos decidan si esa información es suficientemente interesante o no. Y para que la gente tenga información también hace falta otro valor importante, que es saber qué información tiene la gente. Y eso solo se consigue con la proximidad, con estar en la calle, pisar en la calle, no alejarte de la realidad e intentar ver las cosas de una manera más o menos eficaz. Nosotros somos conscientes y por eso una de las políticas que hacemos en este canal es intentar contestar a todo el mundo todas las cosas que nos explican, que nos preguntan por Twitter directo, por etcétera, etcétera, etcétera. Intentamos contestarlas de la manera más eficaz. Intentamos aproximarnos a la gente porque creemos que para comunicar es fundamental saber el escenario donde estás plantado. Y en muchas ocasiones criticamos a la política porque decimos que la política se aleja de la realidad, no pisa con los pies en la calle porque no quiere escuchar a la gente. Oiga, que es que este habla solo de lo suyo, este no sé qué, este es muy pesado, este solo quiere pedirme algo, etcétera, etcétera, etcétera. Se blindan de alguna manera para evitar que los ciudadanos, que la gente hable de ellos. Y hemos explicado que uno de los grandes problemas en este caso particular de este gobierno y creemos de mucha parte de la política es que no pueden ir a tomar un café tranquilamente
a un bar, a un restaurante, etcétera. Si la presencia, obviamente, ya no hablamos que ni de escoltas, que incluso con escoltas no podría, por ejemplo, Sánchez o la mayoría de ministros ir a tomar un café solos, porque serían recibidos precisamente no con muestras de cariño. Y nosotros hemos estado hablando estos días que hemos estado en el Congreso y creemos que hay que intentar acercar a todo el mundo, intentar que la gente pregunte las cosas, y una de las cosas que vamos a hacer en nuestro próximo viaje a Madrid, el día 1 y 2, hemos hablado con algún diputado, con el diputado en este caso Pablo Cambrón, hemos dicho, oye, con transparencia hemos dicho, oye, ¿por qué no nos vamos a tomar un café a algún sitio? Lo decimos en redes y quien quiera venir a hablar con nosotros, a comentar, que lo haga. Sin ningún miedo, sin ningún tapujo. No llevamos ningún, obviamente, escolta. No sabemos si vendrá una persona, vendrán 25. Pero hacer una cosa de esas que te aproxima un poco a la realidad. Y queremos hacerlo esos días para un poco desligar, digamos, esa imagen de la política, hablamos en su caso, obviamente, y de la comunicación, podríamos hablar, hablamos en mi caso, de que estamos en terrenos no terrenales. Creemos que es importante que la política y la comunicación, que en este país van de la mano, nunca lo olvidemos, la política que vive en Marte y la comunicación que está prostituida en la mayoría de casos, se aproxime de alguna manera a que todo el mundo que quiera, oiga, nos explique alguna historia, nos explique sus cosas y nos explique cómo hacemos en las redes, cómo hacemos directamente con todo el mundo, pues las cosas que van pasando. Porque si uno desconoce la realidad de las cosas, vamos por el mal camino. Y nosotros saben que insistimos que este canal no es un canal para levantar voces, para hacer soflamas a partir a ningún partido, para decir que uno lo hace mejor o lo hace peor, simplemente para explicar las cosas y que luego cada uno decida en su libertad si prefiere votar, y por citar de lado a lado, a Podemos, a PSOE, a PP, bueno, a Ciudadanos ahora luego mejor queda alguno, a Vox, a los partidos nacionalistas, a los partidos regionalistas, a quien le dé la gana. A nosotros acogemos en ese sentido a todo el mundo. Y creemos que las cosas se hacen simplemente desde la calma, hablando con tranquilidad, escuchando a todos y pudiendo tomarte un café con quien sea. Creemos que eso debería ser la política en cualquier país y eso a día de hoy no es la política en España. Luego aparecen actos y entramos en el día a día, como lo de hoy de otras políticas, lo de Yolanda Díaz y sus 4 jinetes del apocalipsis, que empiezan pues nada más llegar pues con huevazos de gente. Está claro que parece que Yolanda Díaz no nos escucha o nos escucha demasiado y asocia de que el hecho de que hemos comentado más de una vez que Pedro Sánchez no puede ir a tomar un café a la calle ni pasear tranquilamente, ella debe creer que no va con ella, que ella es de otra órbita. Como total, se cree sus palabras, se ha creído el personaje y solo habría que recordarle cómo hizo ese pasillo en Extremadura, con todas las medidas de seguridad para que ella luciera ese vestido rojo, en plan la mujer de rojo, pero sin acercarse a nadie. Hoy le ha tocado atravesar gente, huevazos, dentro del acto interrumpido por un espontáneo, a la que curiosamente, mientras algunos decían, hay debate, sobre todo la presentadora, una mujer curiosa también, decía algo así como, no, aquí estamos por el debate, se escuchaba fuera, 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 fuera. En fin, parece que la democracia no está en este lugar y sobre todo lo que sorprende es que la propia Yolanda diga que esto es el comienzo de algo maravilloso. Y uno piensa, señora Díaz, usted lleva desde el 2000, casi, no, más de 20 años, mamando de la política y los sindicatos. Hombre, pues quizá podría haber comenzado algo maravilloso hace 20 años, no ahora. ¿O qué pasa? Que cuando usted, porque es lo que decimos la falta de información a veces, que no lo dicen los medios, que luego cada uno decida, cuando usted protege a un pederasta en el 2009 y en el 2016, ¿no era el comienzo de nada? Seguramente era su fin para el señor Beiras, de Galicia, pero usted en aquel momento se escondió y no dio la cara. ¿No era el comienzo de nada en aquel momento, señora Díaz? O cuando usted mintió repetidamente con los másters, que según la ley debería estar fuera de la política desde ese momento. ¿Usted también comenzaba algo maravilloso? ¿O quizá lo único que hacía usted era vivir y creerse el personaje para mamar de la política
y vivir del dinero público. Porque está claro que eso que queremos hacer nosotros, de ir a tomar un café solos, sin nadie, quien quiera venir, que venga, usted no lo va a poder hacer. Y no va del tema de ser más popular o menos popular. Va del tema de que hay gente que en la política ha llegado para mentir y engañar, y sobre todo hay medios prostituidos que están en la política, nunca lo olvidemos, no son independientes, para confirmar o atacar a aquellos que gusten o no gusten. Y eso, volvemos a insistir, no es información. Es información explicar lo que pasó con Yolanda Díaz con los temas de pederastia en Galicia 2 veces con su asesor. Es información explicar que ha mentido en sus másters, citando másters, y luego se han apañado el señor Vendrell, su jefe de gabinete, un rollazo del tema de Bolonia, que es para echarse unas risas, y ver todos los medios prostituidos que o callan o le dan la razón. ¿Es eso, irónicamente, la política? ¿O eso es la transputación? Sí, hemos cambiado el nombre de la realidad para generar a unos individuos e individuas que se puedan permanecer toda la vida, más de 20 años mamando la política Yolanda Díaz, viviendo del cuento. Y la realidad creemos algunos que es la que es, y la realidad, por mucho que quieran mentir, hay que seguir explicando historias para que la gente luego decida lo que quiera. Oiga, si a usted le parece bien que una vicepresidenta del gobierno haya protegido a su asesor en casos de pederastia, de fotos de menores, si a usted le parece bien, perfecto. Si a usted le parece bien que alguien haya mentido diciendo que tiene 3 másters cuando no los tiene, cuando a lo mejor su hijo, su sobrino, su primo se ha esforzado 1 año o 2 años para tener ese máster que le ha costado mucho, y ella lo dice y no pasa nada. Oiga, usted es libre de luego creer que es lo acertado. Si usted cree, por ejemplo, en aquellas estadísticas que explicaban ayer de la temporalidad del empleo, donde curiosamente el sector donde la temporalidad es más elevado y son detalles tontos que ayer nos comentaron y nos hicieron reflexionar, uno de los sectores donde está más concentrada esa temporalidad, ¿saben cuál es? La administración pública, la misma que está llenándose la boca explicando historias. Curiosamente, en la gráfica que hace un diario, un medio de comunicación, que, vamos a explicar, esas gráficas Google las indexa, o sea, las coloca, pues ¿saben cómo llaman? Administración pública, con O. Alguno dirá, un error de picado, otros pensarán, es que así no se indexa y no sale el dato cuando alguien lo busque. Al final, estos detalles sórdidos confirman la putrefacción de ciertos medios, es en este caso el medio de esos panfletos que tiene por ahí el señor que... hijo de papá, el que no ha estudiado la carrera ni nada, en fin, bueno, no ha estudiado ninguna, porque si no, al menos le podríamos decir que podía ser un analista o lo que sea, pero bueno, en fin, que se hace pasar por periodista, en fin, gente de la más variada que existe en este país. Gente que además se dedica a apoyar a ese comienzo de algo maravilloso de Yolanda Díaz, que en el fondo lo que significa, algunos volvemos a atomizar todo el sector y volvemos a atomizar la historia. Pensemos, cerremos los ojos y digamos, Yolanda Díaz, se va el líder de Podemos, señor Pablo Iglesias, nombra 2 líderes, Belahorra en el partido y Díaz en el gobierno, ¿vale? 2 liderazgos. Empieza a volar sola por la potenciación de Pedro Sánchez de Díaz para robar a Podemos todos los votos posibles, llevándolos a su izquierda, y llega un momento que Yolanda Díaz se cree la historia y cree que puede volar sola. Convoca un acto con las 4 jinetes del apocalipsis, que ahora vamos a hablar de ellas, y no cita ni invita ni a Belarra, ni obviamente a Montero. Quiere descabezar Podemos, quiere hundir Podemos, entre nosotros ya está hundido, como hemos avanzado últimamente. Y uno le da la sensación de que, hombre, eso no parece
el comienzo de algo maravilloso. Eso parece aquello que se hacía en la URSS, de los navajazos sectarios para permanecer en el poder, arrinconar al contrario para yo ser un poquito más. Le juntan, lo aderezan un poquito con 4 personajes, diríamos la palabra turbios, por llamarlo así finamente, ahora vamos a entrar, o personajes de los que se informa poco, vamos a decirlo así más elegantemente. Y parece que están creando, oh Dios mío, pues están creando otra manipulación mentirosa donde la información va camino direccional, no se admite la crítica, no se admite la información, no se admite nada que no hable de la belleza de los personajes. Y los personajes, lo hemos dicho en alguna ocasión, están dentro de esa España de la desinformación. Si tenemos a su líder con temas suficientemente graves, que si todos los españoles pudieran llegar a esa información, imagínense, prime time, no salir Ábalos, prime time. Yolanda Díaz protege casos de pederastia en el Parlamento. Prime time, Yolanda Díaz miente en los másters. Y luego cada uno que decida lo que quiera. Oiga, que le pueden votar o no, pero cada uno decida lo que quiera. Pero juntemos los caballos del apocalipsis, los jinetes o las jinetas del apocalipsis. Juntemos a Oltra, cuyo exmarido, con el cual vivía en aquel momento, condenado por abusos. Y según parece, protegiendo ella a su exmarido de forma indigna, vamos a decirlo así. Y eso es un tema judicializado. Tenemos a Ada Colau, que pasa de ser la capital europea de fines de semana a arruinar una ciudad totalmente, colocando a su marido en el gobierno, colocando a sus amigos y largándolos a Madrid a aquellos que le quieren hacer sombra. Que en este caso, pobre Madrid, recibirá gentuza como Asens y el otro, el Pisarrelo o como se llame. En fin, cada uno es libre de ir donde quiera. Ambos diputados ahora mismo. Mónica García, hoy se ha hartado de hablar. Se ha hartado de hablar, Ariana Oltra, que somos hijas de obreras. Obreros, obreros, hombre, pues el piso que tiene allí Mónica García en Madrid, que ha engañar cobrando la baja y el sueldo hasta que le obligaron a devolver el dinero, no ir a votar el día de las elecciones para que no se supiera en el barrio rico donde vive, parece que precisamente no es un hijo de obrero. Oiga, que cada uno puede ser hijo de quien le dé la puta gana, pero mentir, no informar, desinformar, no parece el camino correcto para comenzar algo maravilloso. Luego tenemos a la que han puesto en sustitución de Teresa Rodríguez, a la de Ceuta, que bueno, que ahí cada uno puede entrar en sus opiniones, pero parece que no tiene un comportamiento precisamente muy cercano a un Estado laico. Vamos a decirlo así. Curiosamente, si ese comportamiento lo tuviera alguien defendiendo, por ejemplo, la religión católica, sería tildado de ultraderechista o cuanto menos de fascista, pero como defiende la religión que algunos simplemente, por desconocimiento, saben que lo hemos explicado, nosotros hemos vivido en países árabes, por desconocimiento, algunos creen que es una cosa que no se puede tocar ni se puede citar y la ven incluso con cariño, pero céntrense no en la religión en sí, que puede ser respetable, y lo es como todas, sino en las frases y en los movimientos que esta persona genera en base a la religión. Y no parecen precisamente los de defender un Estado muy laico. Pues estas 4 se han juntado con Yolanda Díaz, las han recibido a huevazos, les han interrumpido el acto, pero algunos medios se han centrado en que esto es el comienzo de algo maravilloso. Nos ha recordado aquella serie, los que saben que aquí tenemos unos cuantos años, que tenemos unos cuantos añitos, aquellos maravillosos años que salía aquel niño, no sé si se acuerdan, reconozco que no me acuerdo del nombre, las cosas de la improvisación, pero lo estoy visualizando, aquel niño moreno que hasta daba su primer beso a aquella niña y todo eso, que habla de aquellos maravillosos años de la juventud. Hombre, pues se hace triste que tenga Yolanda Díaz que comenzar a hacer algo maravilloso cuando está en muchos años. Y vamos a decir en más años pero desconocemos qué edad tiene, pero bueno, creemos que va a estar por nuestra edad más o menos. Pero realmente se hace curioso que tenga que empezar algo maravilloso ahora.
Hombre, porque si tú vienes, pues no sé, de la construcción o de directiva de una empresa o de otro tema, dices, hoy, pues mire, usted puede comenzar algo maravilloso. Hasta yo podría decir que no vengo del tema de la comunicación, puede estar comenzando algo maravilloso. Pero hombre, usted que lleva mamando más de 20 años. Y no contamos la época estudiante, que según nos explican también mamaba del tema de la política y los sindicatos. Hombre, pues parece que se hace extraño. ¿A qué cojones se ha dedicado 20 años, señora Yolanda Díez? ¿A no hacer nada maravilloso? Pues oiga, pues haberse ido. Porque esto al final nos lleva a lo que comentamos ayer de las sonrisas. Nosotros, los oyentes, y la mayoría de gente normal de este país, lo que nos gusta es sonreír y poder decir con satisfacción que hemos hecho algo bueno cada día. Poder irte a dormir con la tranquilidad de decir, mire, he hecho lo máximo posible. A veces no llegas, a veces no sabes, a veces es dificultoso. Pero oiga, con la buena fe, con las cosas bien hechas. No se nos ocurre estar 30 años mamando del dinero público para decir que ahora te has dado cuenta que puedes hacer algo maravilloso. Hombre, lo que nos lleva, si reatomizamos ese tema, es a pensar, uno, que esta mujer no ha hecho nada en su puñetera vida, tema que confirma mentir con los másters y que confirma el desastre, la gestión del tema de la pederastia. Y dos, que tiene esa sensación de creerse la elegida porque se ha creído el personaje y se cree que ahora va a solucionar el mundo mundial cuando es incapaz, como hemos dicho al principio, de salir ella sola a tomar un café sin 3 millones de escoltas y sin 3 millones de gente que le vitoree. Claro que tendrá algún buen resultado, que se los va a robar al PSOE, nadie lo dude. Y obviamente a Podemos. Bueno, a Podemos robar no, porque Podemos no va a tener nada donde caerse muerto. Lo que se quede el señor Enrique Santiago y poco más. Y veremos si en estas carreras del hambre dará luego de comer a Montero y Belarra para al menos agradecerles algo. Pero ¿saben la sensación? Que como hemos dicho, esto es como las purgas rusas. Aquí al enemigo ni agua. Y está claro que de Yolanda Díaz, por mucho que algunos digan, el enemigo es la estructura de Podemos y quiere o cree que es capaz de levantar el vuelo sola. Nosotros siempre decimos lo mismo, solo que un medio publicara las cosas que se dicen aquí, que son ciertas y documentables fácilmente, no estamos hablando de que lo politicen, etcétera, etcétera, otro gallo cantaría, porque está claro que ustedes de verdad creen que alguien votaría a alguien que ha defendido en el sentido de protegido a un pederasta. La verdad. ¿Alguien se cree que en este país, que está mandado a veces por la hipocresía, pero alguien votaría eso? ¿O que ha mentido en los másters de una manera descarada? Pero decimos, la España de la desinformación es la España actual, es la España donde a veces algunos dicen cosas para no ser reales. Y en la España de la desinformación, las filtraciones juegan un papel fundamental. Nosotros hemos dicho hasta el primer momento que una de las grandes apoyos que tiene Pablo Casado es obviamente el Partido Socialista. Saben que con Pablo Casado pueden estar meses, años y larga vida en el gobierno. Son conscientes y lo protegen hasta con filtraciones. Hoy nos ha parecido sorprendente. ¿Recuerdan a aquella persona que ha filtrado lo de Ábalos, que nosotros hemos explicado en muchas ocasiones, en un medio que creemos que debe ser respetable? Pero a veces creemos que hay que leer bien las cosas cuando uno te lo filtran, señora periodista, porque si no, acabas siendo la voz de terceros y acabas diciendo algunas cosas un poco sorprendentes, vamos a decirlo así de claro. Lo de Ábalos, fíjense el recorrido que tuvo. Nada, chismorrillos, chasmarrillos y poco más. No duró mucho más la historia con la contraofensiva que hubo en aquel momento de los defensores, no de Ábalos, lo hemos dicho, sino de no pasar líneas rojas en ataques personales. Ahora nos aparece con una noticia diciendo que la recuperación del PSOE, y lo ponemos entre comillas porque no sabemos a qué acontece, se debe a Ayuso. Hombre, pues habrá que hacer un análisis muy extraño, porque si la recuperación del PSOE se debe a Ayuso, en el fondo está diciendo de que hay que potenciar y dar más cariño a Casado,
Hombre, pues parece que lo que están diciendo precisamente es eso, que si sube Casado, a ellos les va a ir mejor. Hombre, y ese tipo de filtraciones son cuanto menos sorprendentes. Porque no hay que ser tampoco un gran analista y tampoco hay que venir de Marte para darse cuenta, y hay que ver los resultados. Que Ayuso arrasó en Madrid, que la presencia de Ayuso daría un salto cualitativo al PP y que Casado ha sido incapaz con la mayor crisis, como dijo en su momento Sánchez desde la guerra civil, de ni siquiera casi ponerse delante y al frente. Seguramente el problema de Casado es que sigue tan vinculado al PSOE, sigue tan vinculado al pasado, sigue tan vinculado a esas cosas y sigue tan vinculado a los medios que filtran y prostituyen la información con tal de apoyarle como si la gente que leyera es o fuera totalmente imbécil. Primero porque lo de la recuperación del PSOE, hombre, pues no sé en qué encuestas se basan, supongo en Tezanos, porque si no, no se acaba de entender y les da para la baja. Quizá hay gente en la prensa, y lo confirmamos, que tampoco sabe salir a la calle y escuchar a nadie. También le invitaríamos a tomar un café a esta gente, porque está claro que no escuchan y no ven la realidad. Y estas campañas, que algunos lo hemos explicado en alguna ocasión, creemos y seguimos creyendo que el candidato a unas hipotéticas elecciones debería ser a día de hoy Casado, porque no hay tiempo de fortalecer una candidatura diferente. Si fuera el tema en breve, si fuera más largo, ya veríamos. Pero la realidad es que lo que hace falta en la política y en los medios de comunicación, hay que decirlo así claro, es gente que ilusione, gente que te permita empezar a leer o empezar a escuchar con una sonrisa y que acabes leyendo o escuchando con una sonrisa. Pero algunos prefieren transformar esa sonrisa en odio y en ira. Y en otros casos, a través de la mentira y de la manipulación de informaciones. Esa parece la realidad en un país donde al final los datos son los que son y sabemos que caen las ventas de coches respecto, por ejemplo, al 2020, que ya me dirán que fue una mierda de año, vamos a decirlo, están cayendo un 15%. 12 en el mercado particular y 17 en el mercado de los autónomos, los grandes, vamos a decir lo que hemos dicho muchas veces, puteados de esta crisis, los grandes olvidados por todo el mundo, los que no importan a nadie. ¿Y saben a veces por qué? Porque son los que realmente somos, lo decimos en plural, los que realmente vemos la calle y vemos la realidad, porque somos los que cada mañana tenemos que hacer cosas. Estemos bien, estemos mal, llueva, nieve, caiga una tormenta, hay que hacerlo. Porque si no, no sobrevivimos. Y somos los que tocamos el suelo y la realidad, y por eso quieren eliminarnos, quieren fulminarnos para que nadie ose tocar su estrellato. Pero más cosas malas han pasado hoy, y esto obviamente podríamos interpretarlo como política o no. Algunos creemos que es una profunda desgracia. Primer fallecido en La Palma, una persona al retirar la ceniza de su casa, se ha caído el techo y ha fallecido, una persona de 70 años. Dato lamentable, seguramente. Podríamos entrar, pero no vamos a entrar por respeto. Podríamos entrar en por qué no hay medios para que se limpie, por ejemplo, los tejados de las casas, lo que sea. No hay estructura y organización. Luego de tantos meses seguimos opinando lo mismo. Que la UME, que creemos que hace una labor excepcional, comentaba uno de sus superiores en los primeros días que era la primera vez que se encontraba en una situación donde la desgracia no había pasado, sino que seguía pasando continuamente. Venía a decir, con toda la verdad, que un terremoto pasa y nosotros vamos y damos lo que podemos, una inundación pasa y nosotros vamos y rescatamos lo que podemos, pero aquí vamos. Y no valen los planes habituales, porque aquí la desgracia sucede cada día. Y cuando la desgracia sucede cada día, y los que hemos gestionado temas conflictivos en la vida, sabemos que cuando eso pasa tienes que estar 100% atento y has de estar con una capacidad de improvisación que creemos que ya no el gobierno, sino la propia estructura que se ha montado en La Palma, parece adolece. No tiene sentido que el primer día, los primeros meses, nadie fallezca y al cabo de 90 días alguien muera. Y eso quiere decir que hay algún fallo en la estructura, que hay algún fallo en la comunicación y que hay algún fallo que no debe tener perdón.
Hablando de muertos, recordemos que cuando empezó el conflicto, porque ya podemos llamar conflicto, la frontera polaca con Bielorrusia, dijimos que el tema se iba a poner feo, que iba a acabar con muertos. Hoy se ha sumado uno más, ya llevan 11 muertos en este tema. Hoy un joven sirio ha aparecido muerto en la frontera, en la zona de Bielorrusia, si no nos equivocamos. Recordemos que se desplegó ayer, Boris Johnson hizo desplegar soldados británicos, como nos han recordado, efectivamente son de la OTAN, pero no de la Unión Europea. Y hombre, y yo creo, o algunos creemos, que estamos delante más de un tema, cojámoslo con pinzas, pero económico, que de guerra. Vamos a decirlo claramente, en el siglo XX las guerras eran lo que eran. En el siglo XXI las guerras son económicas, informativas, de comunicación, o no son. Porque a nadie se le ocurre plantearse otro escenario fuera de unas escaramuzas que siempre pueden pasar. Pueden pasar unas escaramuzas, pero algunos creemos que asistimos con las guerras de Yugoslavia prácticamente a las últimas guerras de la antigüedad, vamos a decirlo así, y ahora todas se desarrollan en el ámbito de las comunicaciones, en el ámbito incluso social y en el ámbito económico. Es más, algunos podríamos decir, incluso, quizá exageramos, pero para poner un poco la reflexión, cuando hablan algunos que van un poco más allá, creemos nosotros, porque creemos que no llega, es que en España esto está por la guerra civil. ¿Y quién dice que no lo haya ahora mismo? Sin armas, obviamente, económica, social e informativa, porque lo que se dice, lo que se está gestionando, lo que se está haciendo, es peor en muchos casos que una guerra civil, con la única diferencia, obviamente, que aquí no hay armas y no hay muertos visibles. Vamos a dejarlo ahí. Pues volvemos a lo de Polonia, pues 11 muertos ya suman en este periodo. Parece que el tema se puede seguir complicando, recordemos, los británicos por un lado, paracaidistas rusos haciendo maniobra por el otro lado. Nadie con ganas, vamos a decirlo así, y a lo mejor en 10 minutos se ha liado la marimorena, pero nadie parece con ganas, fuera de alguna escaramuza, vamos a decirlo así. En este momento las escaramuzas saben que pueden traer 300 muertos, pero son escaramuzas, aunque alguno no lo acabe de ver. Pero la realidad es que hay que estar muy preocupados por este tema, porque el abandono a Polonia de la Unión Europea es algo que clama al cielo. Lo comentábamos ayer y no tiene sentido, por mucho de la OTAN, que sea el Reino Unido, que ha sido muy amigo de Polonia en momentos críticos de hace siglos, porque ya estamos en el siglo XXI, sean los únicos que parece se preocupen, mientras en Europa seguimos con el deeply concerning, con aquello de estamos muy preocupados, pero nos tocamos los cojones y hoy nos vamos a comer o a cenar a donde sea a cuenta de todos. Esa es la realidad de la Europa que tenemos y esa es la realidad de la España que tenemos. Nos vamos a ir por hoy, por hoy vamos a volver, como saben, a las 12 con conversaciones con el equipo Zulú. Por cierto, recordemos, tema importante, que esta mañana hemos puesto la remisión, ya lo comentamos que lo haríamos ayer, íbamos a hacerlo anoche, pero como ayer tuvimos que hacer el segundo café nocturno de los programas de con Javier Negre que hacemos durante la semana, los tienen esta mañana, hemos puesto uno a las 10 y uno a las 11 de la mañana, que es un poco también para que vean un poco la información que hemos ido durante la semana, explicada también al cabo de unos días para poder analizar y ver la realidad de las cosas tal como las explicamos. Nosotros insistimos y vamos a acabar con que aquí lo que hemos explicado muchas veces, sobre todo por si hay alguna persona nueva, aquí no queremos convencer a nadie de nada. Aquí explicamos historias para que la gente las reciba y luego decida lo que considere oportuno. Sirvan para reflexionar, sirvan para pensar y sirvan para que cada uno crea que sabe un poquito más de cómo son las cosas en este país. Como decíamos, a las 12 conversaciones con el equipo Zulú, tienen como siempre el Patreon, el canal La Transferencia y como siempre decimos, seguimos.